¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y hoy vamos a hablar sobre un tema importante que es chamanismo y psicología. Dos componentes importantes que vamos a vincularlos a ver si existe una conexión entre estos dos campos relevantes. Y pues el chamanismo tiene una larga historia en diferentes culturas, tanto en Europa, en Asia, en África, en América, vinculados con conexiones entre el mundo de los seres vivos, las plantas, la naturaleza, el ser humano y el cosmos. Y a través de diferentes niveles y estados de conciencia, incluso estados de conciencia ampliada o algunos antes lo llamaban estados alterados de conciencia, pero es mejor hablar de estados de conciencia ampliados. Y creo que hay varios autores que se han aproximado al chamanismo. Ahí tenemos al mismo George Devereux, a Carlos Castaneda, Jacobo Greenberg, Alejandro Jodorowsky, Cristóbal Jodorowsky, Valentín Hampex, entre otros. Uno de los más grandes investigadores del chamanismo, pues ha sido Jacobo Greenberg, este mexicano, que nació en el año de 1946 y que misteriosamente desapareció en 1994. No se encontró nunca su cuerpo, se lo dio por perdido y nunca se lo encontró, se perdió. Entonces, en el año de 1994. Jacobo Greenberg fue perdón, no fue médico, fue psicólogo, neurocientífico, psicofisiólogo, un gran académico extraordinario y que escribió varios libros desde la década de los ochentas, especialmente desde los fines de los setentas, pero más desde los ochentas, los noventas, y que ahora, en los últimos 5, 10, 15 años ha tenido relevancia su obra. Tiene un libro que se llama Los chamanes de México. Entonces, este psicólogo, psicofisiólogo, neurocientífico, vinculado a algunas academias importantes de México, creó un instituto incluso para los estudios de la conciencia, Jacobo Greenberg, y él publicó e hizo investigaciones de campo sobre los estados de conciencia ampliada de los chamanes de México, las capacidades psíquicas, espirituales que tienen o tuvieron los chamanes en México. Y entre otros, desarrolló varias investigaciones, como planteó una teoría sintérgica para explicar la conciencia, la percepción, los estudios de la percepción y de la conciencia, este mexicano extraordinario. Por eso es que recomiendo su obra, especialmente si es que hablamos de chamanismo, Los chamanes de México. Y tuvo un acercamiento muy importante con Bárbara Guerrero, se le conocía como Paquita, una de las chamanes más espectaculares de México de los últimos años, especialmente de la segunda mitad del siglo XX, y también otros chamanes importantes que tiene y ha tenido México. Por otro lado, podemos hablar también de Carlos Castaneda. Es un poco más atrás de las investigaciones de Jacobo Greenberg. Carlos Castaneda también tiene una obra literaria hablando de los niveles de conciencia de los chamanes del sur de los Estados Unidos y del noroccidente de México, del noroccidente de México, de la cultura yaqui, de los indígenas yaqui y de las enseñanzas de un maestro chamán que se le conoció en la obra de Castaneda como Don Juan. Las enseñanzas de Don Juan es uno de los libros más importantes de Carlos Castaneda, que nació
o se supone que nació en Perú en el año 1925 y falleció en los Estados Unidos en 1998. Y digo se supone porque su vida es bastante misteriosa, bastante, tiene un cierto sentido de lo oculto. No hay muchos datos certeros de quién fue este personaje Carlos Castaneda, pero de lo poco que se conoce, se sabe que fue profesor, investigador de antropología y de chamanismo en California, en los Estados Unidos, y que de ahí se vinculó con estas culturas del norte de México, en la frontera entre México y Estados Unidos, cerca de California, a través de los indios yaqui y de las enseñanzas de los maestros, entre ellos el principal, las enseñanzas de Don Juan, que sistematizó en muchos libros de él como La Rueda del Tiempo, Los Anillos de Poder, las enseñanzas de Don Juan, El Don del Águila, etcétera. Entonces, tanto Jacobo Greenberg como Carlos Castaneda investigaron a los chamanes en México, ¿sí? Otro personaje que investigó a los chamanes de México, incluso a la misma Paquita, a Bárbara Guerrero, fue Alejandro Jodorowsky, un chileno que nació en el año de 1929, fundador de lo que es la psicomagia, conocedor y que profundizó y divulgó lo que es la psicogenealogía, la metagenealogía, los estudios del tarot como herramienta de autoconocimiento, como herramienta de espiritualidad y conexión con el sí mismo. Alejandro Jodorowsky. Entonces, él también tuvo unos acercamientos con los chamanes en México. Alejandro Jodorowsky, que también su obra es importante. Tenemos a tres personajes: Carlos Castaneda, Jacobo Greenberg, Alejandro Jodorowsky. Y su hijo, Cristóbal Jodorowsky, que falleció hace pocos meses, en fines del año 2022, nació en México en 1965. Cristóbal Jodorowsky también desarrolló toda una concepción de lo que es el chamanismo y la psicología o el psicochamanismo como conocemos hoy en el siglo XXI. ¿Cómo se dan esos vínculos entre el chamanismo, la conciencia y la psicología? ¿Sí? Entonces, Cristóbal Jodorowsky, el hijo de Alejandro Jodorowsky, pues también fue un personaje espectacular, espectacular que nos dejó varias entrevistas, videos también en YouTube, en el Instagram, en las redes sociales, obras de teatro, obras escritas, literarias, también relevantes sobre el psicochamanismo y que evidentemente él le dio un poco ya el nombre de lo que se conoce hoy como psicochamanismo, Cristóbal Jodorowsky, vinculado también con la psicomagia de su padre, ¿sí? De Alejandro Jodorowsky. Ahora, si vamos también un poquito más atrás, incluso que Greenberg, más atrás que Jodorowsky, que Alejandro Jodorowsky y más atrás que Carlos Castaneda, uno de los grandes personajes que se vinculó con el chamanismo, con las culturas ancestrales, pues fue George Devereux, que nació en Rumanía o Rumania en el año de 1908 y falleció en Francia en el año de 1985, antropólogo formado en psicoanálisis, formó una corriente que vincula antropología y psicoanálisis que se conoce como el etno, ¿sí? Etno de etnia, de pueblo, de cultura, etno-psicoanálisis. Vinculó la antropología con el psicoanálisis, este gran escritor George Devereux, y que también hizo muchas investigaciones sobre algunas culturas, tanto en Europa y, y me parece, si no estoy mal, también en los Estados Unidos, algunos indígenas de los Estados Unidos que investigó George Devereux. Fue uno de los grandes investigadores. Y no podemos olvidarnos también de Carl Gustav Jung, que también tuvo una cierta conexión con algunas culturas en el mismo México. Carl Gustav Jung, el gran médico y psiquiatra, fundador de la psicología analítica, o de lo que hoy conocemos como la psicología junguiana, este médico, psiquiatra, psicoterapeuta y maestro espiritual, Carl Gustav Jung, nació en 1875 y falleció en el año de 1961 y dejó una gran obra. Entre ellas, una de las más importantes vinculadas con el chamanismo que se conoce como Psicología y Alquimia, publicada en el año de 1943 y que ya
hablé en otro video en mi canal de YouTube, está como alquimia y psicología, alquimia y psicología. Hay otro video también que les recomiendo que se llama magia y psicología, psicomagia, magia y psicología, que recupera las enseñanzas de la psicomagia. Entonces, todos estos elementos, chamanismo, magia, ¿sí? Mitología, son aspectos que están vinculados con la psicología. A través de estos autores, Carl Gustav Jung, repito, George Devereux, que investigó, Carlos Castaneda, Jacobo Greenberg, Alejandro Jodorowsky, Cristóbal Jodorowsky, y no podemos olvidarnos de la gran chamán mexicana, María Sabina, ¿sí? Que nos dejó también varias enseñanzas. María Sabina, una de las grandes maestras de curandera, chamán de México, una de las grandes maestras sabias, chamanes de la cultura mexicana. Entonces, tanto Bárbara Guerrero, Paquita, y María Sabina son dos chamanes importantes de este gran país de la cultura mexicana. Y hay otros chamanes también que cada vez se investiga su conducta, sus capacidades psíquicas, sus capacidades espirituales, a través de entrevistas, de diálogos, de enseñanzas que han ido recibiendo muchos de sus discípulos sobre el chamanismo. Eso principalmente es importante profundizar en las enseñanzas de estos grandes maestros de la psicología y cómo se vinculan con el chamanismo y viceversa, cómo el chamanismo se vincula con la psicología. El chamanismo y la psicología se estudia muy poco en las universidades porque la corriente principal dentro de las universidades de la academia, la corriente de la psicología más aceptada son hoy las neurociencias y la psicología cognitiva conductual. Y las academias hacen pocas investigaciones sobre el chamanismo. Jacobo Greenberg, Carlos Castaneda han sido la excepción porque los dos, como profesores, como académicos, como universitarios, investigaron sobre el chamanismo. Pero hoy en día falta investigar más sobre el chamanismo, sobre la salud multicultural, la salud holística, las medicinas que se conocen hoy como medicinas alternativas o medicinas complementarias, la salud natural, la naturopatía, son aspectos que están vinculados evidentemente con el chamanismo y la psicología. ¿Sí? Entonces, hay que ir profundizando, seguiré haciendo otros videos sobre el tema. Les recomiendo también un video que ya hice, que se llama Psicochamanismo, que está en mi canal de YouTube. Y también les invito a mis cursos online que tengo en la plataforma de lo que es Udemy. Ustedes ahí en Udemy tienen mis cursos en lo que es psicología profunda, psicología transpersonal, psicología de las religiones, tienen cursos de psicogenealogía, psicología social, que de pronto están conectados con el tema de hoy, ¿sí? Y con la psicología. Con esto me despido, cuídense mucho, pasen bien, sigan investigando. Chao, chao.